Seguimos con la resolución de los ejercicios de décimo. Estamos en el problema 9.1. Nos dicen que grafiquemos esta función de valor absoluto. Para graficarla, lo que tenemos que entender es, bueno, la definición de valor absoluto, y que la forma de una función valor absoluto es una B, si va a abrir hacia arriba, ¿no? Una B que puede quedar así, o invertida, ¿verdad? Si quedará hacia abajo, ¿verdad? Una B puede ser una B en posición normal o una B invertida, la gráfica de la función. Eso en alguna medida creo que se infiere a partir del desarrollo del contenido. Entonces nos explicaron dos formas de graficar las funciones valor absoluto en el texto, ¿verdad? Pero hay otra forma, que sería pues realizando una tablita, ¿no? Encontramos el punto más bajo que tiene la gráfica de la función, ¿verdad? Igualando el argumento a 0. Entonces ese va el valor de y en el punto más bajo y el valor de x que encontremos, ¿no? Entonces si lo igualamos a 0, el argumento nos quedaría que menos x es igual a 0. Y aquí multiplicamos por menos 1 a ambos lados para encontrar el valor de x. Y entonces el resultado que obtengamos va a ser el valor de x en el punto más bajo, en donde y vale 0, ¿verdad? Esta es la función. El argumento lo igualamos a 0, estamos dándole a y el valor de 0. Entonces, bueno, en la tabla podemos escribir un valor hacia la izquierda del valor de x en el punto más bajo de la gráfica de la función, y un valor a la derecha. Y con esos tres pares ordenados que obtengamos se grafica, ¿no? Entonces, bueno, aquí se supone que si x vale 0, y vale 0, ¿no? O si y vale 0, x vale 0. Entonces tenemos el punto 0,0, pero lo podemos encontrar evaluando, ¿verdad? Si x es igual a menos 1, primero, ¿verdad? F de menos 1 sería pues valor absoluto de menos 1. Evaluamos la función en menos 1, entonces nos quedaría valor absoluto de menos ¿verdad? Este signo. Pero como x vale menos 1, entonces nos quedaría menos 1. Y menos por menos da más, entonces nos queda valor absoluto de 1 positivo, que es 1, de acuerdo a la definición, ¿no? Valor absoluto de x es igual a x si x es mayor que 0. En este caso, valor absoluto de 1, como 1 es mayor que 0, es igual a 1. Bueno, si x vale 0, a ver, si x es igual a 0, entonces f de 0 sería valor absoluto de menos 0, pero a 0 no lo afecta el menos, ¿no? Entonces nos queda lo mismo que valor absoluto de 0, que es 0, de acuerdo a la definición. Y si x vale 1, entonces f de 1 sería valor absoluto de menos menos, ¿no? Menos 1. Y de acuerdo a la definición, si el argumento es menor que 0, entonces este es igual a menos el argumento, ¿no? Si el argumento es menos 1, entonces menos el argumento sería menos 1. Menos el argumento, nos dice la definición, ¿verdad? Si x es menor que 0, entonces menos 1 en este caso, y menos por menos da más, así que nos queda positivo 1. Entonces tenemos, si x vale menos 1, y vale 1. Si x vale 0, y vale 0. Ahí lo tenemos. Y si x vale 1, y vale 1 también. Con esos tres pares ordenados graficamos, recordando de nuevo, ¿verdad?, que la gráfica de una función valor absoluto es tiene la forma de B. Ese sería, andamos buscando el punto más bajo de la gráfica, ¿verdad? Más bajo o más alto, dependiendo, ¿no?, de la gráfica. Y cuando el argumento se iguala a 0 y se despeja, ¿verdad?, entonces se obtiene, aquí estamos dándole el valor de 0, ahí es siempre, ¿no? Cuando estemos diciendo, vamos a igualar el argumento a 0, entonces, ¿cómo decir que y vale 0? Bueno, entonces la gráfica de una función valor absoluto es una forma tiene forma de B, dijimos. Entonces aquí está el punto 0,0, 1, menos 1 y 1 para y, ¿verdad? Entonces 1,1 y menos 1,1 tiene forma de B, entonces esos tres puntos determinan una B. Bueno, esa sería la gráfica de la función. Y decimos que el dominio
de la función, el dominio de todas las funciones, valor absoluto es los reales, y el rango en este caso es desde el menor valor que toma y a más infinito, entonces sería de 0 a más infinito. Cuando abre hacia abajo es de menos infinito al valor mayor que toma, ¿verdad? Si la gráfica fuese algo así, desde menos infinito al mayor valor que toma y en la gráfica, sería el rango. Bueno, pero estas gráficas las podemos ver en esta aplicación que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, si nosotros le dimos el valor de menos 1 a x, ¿verdad? Entonces decíamos que x valía a 1. Entonces tenemos el punto 1,1. Ahí está, menos 1,1, perdón. Si x vale 0, dijimos que y vale 0. Entonces tenemos el punto 0,0. Y si x vale 1, y vale 1 también. Y vale 1, perdón. Aquí hay que corregir. 1 para y. Entonces es este punto. Y la gráfica f de x, podemos escribir f de x igual a valor absoluto, que se escribe así, ¿verdad? Valor absoluto de x. Y entonces ahí tenemos la gráfica de la función. Si tomamos una porción, es lo que vamos a representar, ¿verdad? En la página en la que estábamos trabajando. Bueno, ahí está. Ahí está, ¿verdad? Esa es la gráfica de la función valor absoluto. No necesitamos escribir eso. Bueno, dominio de la función los reales y el rango de la función de 0 a más infinito. En realidad nos queda igual, ¿verdad? Igual que como la teníamos, solo que mejor presentada. Esa sería la primera gráfica. Podemos separar un poco esto para que se mire mejor la gráfica de la función ahí. El dominio sí, los reales y el rango de 0 a más infinito, ¿no? Ahí lo tenemos, primera gráfica. La segunda se hace igual, ¿verdad? Yo pienso que la forma más fácil de graficar es esta. Buscamos el punto más bajo de la gráfica de la función, ¿verdad? ¿Cómo lo encontramos? Pues igualando el argumento a 0, ¿no? X más 3 es igual a 0, porque y el menor valor que puede tomar en este caso, ¿verdad? Como es valor absoluto positivo, y esta gráfica va a abrir hacia arriba también, para que abra para abajo tendría que haber un menos fuera del valor absoluto, ¿no? Entonces este va a ser el punto más bajo, o si hubiese un valor menos acá, diríamos que sería el punto más alto, ¿no? Si hubiera un signo menos fuera del argumento de la gráfica que tenemos, de la función que tenemos. Bueno, entonces aquí despejamos para x. Si le restamos 3 a ambos lados, nos queda que x es igual a menos 3, ¿no? Se cancela 3 con menos 3 a la izquierda, y 0 menos 3 es menos 3, así que el punto más bajo es el punto del que estamos hablando, ¿no? Es menos 3 para x, 0 para y. Y si recordamos sobre las gráficas que hemos estudiado anteriormente, ¿no? Aquí lo que se está dando es un desplazamiento hasta este punto del vértice. En este caso, el punto más bajo se llama vértice, ¿no? Vértice. Un desplazamiento hasta acá, ¿no? Es el que se estaría dando. Si se lo restamos, es decir, si en vez de ser x más 3 el argumento fuese x menos 3, entonces el desplazamiento se hace a la derecha. Bueno, entonces vemos acá que el punto más bajo ocurre cuando x vale menos 3. Entonces podemos hacer una tabla en la que consideremos darle ese valor a x, ¿verdad? Y uno a la izquierda y otro a la derecha, porque
Esa figura que determina la gráfica de la función valor absoluto es una B, fácil de representar con 3 puntos en el plano, ¿no? Entonces digamos, bueno, x, y. Si x vale menos 3 dijimos, ¿verdad? Un valor a la izquierda sería menos 4, ¿no? Y un valor a la derecha, menos 2. Podrían ser diferentes, no necesariamente los números que le siguen en el orden ascendente, ¿verdad? O descendente. Si x vale menos 3, ya vale 0, dijimos. Pues si no, pues lo evaluamos, ¿no? Si x, a ver, aquí lo vamos a ir haciendo. Si x es igual a menos 4 para empezar, ¿no? F de menos 4 sería el valor absoluto de menos 4 más 3. Estamos dándole a x el valor de menos 4 y lo sustituimos. Esto es menos 1, ¿no? Menos 4 más 3. Y de acuerdo a la definición, hay un menos que se debe anteponer al valor del argumento, que en este caso es menos 1, ¿verdad? Porque estamos hablando de un valor menor que 0, ¿no? Si x es menor que 0, si el argumento es menor que 0, entonces el valor absoluto va a ser menos el argumento. En este caso sería menos el de la definición, el valor de x, que menos 1, menos por menos da más, así que nos queda positivo 1. Y si x vale menos 3, vamos a ver, si x vale menos 3, entonces nos queda que f de menos 3 sería valor absoluto de menos 3 más 3, y eso sería valor absoluto de 0, que es 0 por definición, ahí lo tenemos, ¿no? Y si x vale menos 2, entonces, bueno, lo evaluamos, ¿verdad? F de menos 2 sería valor absoluto de x, que es menos 2, más 3. Y eso sería valor absoluto de 1, y valor absoluto de 1 es 1. Entonces, si x vale menos 2, llévale 1. Por lo tanto, la gráfica de la función, ¿cómo nos quedaría? Graficamos esos 3 puntos nada más, ¿no? Graficamos esos 3 puntos. Vamos a ver. Acá supóngase menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. 0, 1, 2, 3, etcétera, ¿no? 1, 2, menos 1, menos 2. Bueno, si x vale menos 3, dijimos que y vale 0. Podemos subir un poquito esta imagen, ¿verdad? Después la vamos a colocar ahí para que se pueda ver mejor. Entonces, si x vale menos 3, y vale 0, que sería este punto, ¿verdad? Si x vale menos 4, y vale 1, que sería este punto más o menos. Y si x vale menos 2, y vale 1, este punto. Entonces, por esos 3 puntos tiene que pasar la gráfica de la función, y como es una B, tiene que ser así. Y esa sería la gráfica de la función. La vamos a graficar en el programa, ¿verdad?, que tenemos, con el que hemos estado trabajando. Y bueno, veamos. Vamos a hacer uno nuevo. A ver. Bueno. Ahí tenemos, ¿verdad? Aquí vamos a dejarlo así. No. Bueno, vamos a graficar la otra, ¿verdad? Podemos borrar esto mejor, ¿verdad? Para que no nos... Bueno, no lo borro, ¿no? Ahí sí. Ahí lo borramos. Entonces, bueno, ¿qué puntos teníamos? Menos 4 con 1.
menos 4,1, menos 3,0, menos 3,0 y menos 2,1. Esos son los puntos que teníamos, y la gráfica o la función es, podemos escribir y igual o f de x igual, ¿verdad? Y igual valor absoluto de x más 3 de x. Fíjense que esta gráfica que nos aparece acá, pues es la gráfica de f de x igual valor absoluto de x, ¿no? Pero ¿qué pasa si le sumamos un 3 a la x ahí, ¿no? Le sumamos un 3. Entonces la gráfica se va a desplazar. Vale. Se va a desplazar a este punto, ¿no? A menos 3. En vez de sumarle 3, le sumamos 2. Entonces se va a desplazar al valor, ¿cuál sería? A este punto, ¿no? A este punto. Si le sumamos 1, entonces se va a desplazar a menos 1,0 el vértice, ¿no? A menos 1,0. Y ahí podemos seguir experimentando, ¿verdad? En 0,0 sería, pues, valor absoluto de x nada más, ¿no? Pero si le restamos en vez de sumarle, entonces, a ver cómo quedaría si le restamos 1. Restamos 1, entonces no se graficó. Restamos 1. Restamos 1. A ver, ahí está. Entonces tiene que desplazarse a 1,0 el vértice. Y así sucesivamente va a ir pasando, ¿verdad? Y todas las gráficas que estamos haciendo son de esta forma. Si le restamos 2, entonces se desplaza a 2,0 el vértice. Ahora supóngase lo que yo les decía, creo que yo les decía, ¿verdad? Estas gráficas siempre van a tener su vértice sobre el eje de las X. Pero ¿qué pasa si ya hay un número después, ¿verdad? Más 1, por ejemplo. Más 1, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y le damos Enter. Entonces ya el vértice se va a desplazar también horizontal o verticalmente. Si este número fuese 2 en vez de 1, entonces va a subir otra unidad sobre el eje de la Y, ¿no? Y si en vez de que sea suma, le restamos ese valor, se lo restamos, entonces va a bajar, ¿no? Si le sumamos, se mueve hacia arriba. Si le restamos, se mueve hacia abajo. Seguramente este tipo de funciones más adelante los van a estudiar, incluso seguramente fuera ya del colegio, ¿verdad? Seguramente ya en la universidad. Más 3 era, ¿verdad? Y entonces esta era la que estábamos graficando. Lo copiamos y lo llevamos a la página en donde estábamos trabajando, ¿verdad? Estamos acá. Entonces ahí dejamos la gráfica de la función de acuerdo a estos valores que obtuvimos, y decimos que el dominio de la función son los reales. Siempre el dominio de todas las funciones valor absoluto van a ser los reales, ¿verdad? Dominio los reales, y el rango en este caso de 0 a más infinito, de 0 incluido. Entonces el corchete va en la misma dirección del número, ¿verdad? Esto se supone que ya lo manejamos a más infinito. Bueno,
Entonces ahí tenemos la gráfica 2. La tercera, valor absoluto de x menos 1, ya vimos esa gráfica, pero bueno, ya la vimos, ¿verdad? Vamos a graficarla de todos modos. Ya la vimos en el programa, ¿verdad? Dijimos que esa se va a desplazar hacia la derecha el vértice. A ver, sí, se va a desplazar a la derecha porque está restando, ¿verdad? Entonces se va a desplazar a la derecha. Acá. En vez de x más 3, la que vamos a graficar ahora va a ser x menos 1. Y entonces va a quedar ahí, ¿verdad? Bueno, así va a quedar la gráfica de la función. En todo caso vamos a encontrar nosotros, ¿verdad?, el punto más bajo de la gráfica de la función, ¿verdad?, el punto más bajo o el vértice, ¿verdad? Entonces igualamos el argumento a 0 y despejamos, le sumamos 1 a ambos lados, se cancela esto, ¿no? 1 con menos 1 nos queda que x es igual a 1 positivo, así que el punto más bajo sería pues 1 para x y 0 para y, el vértice, ¿no? Si vemos la gráfica, este es, ¿no? Podemos introducir el par ordenado 1,0 y ya queda representado en la gráfica de la función. Bueno, pero bueno, entonces hagamos la tabla así como hemos estado trabajando, ¿verdad? La vamos a hacer por acá, vamos a hacer acá para ir utilizando ahí en forma más adecuada los espacios que tenemos, ¿verdad? Tenemos valores para x y para y. Tres de ellos nada más, ¿no? Bueno, decimos entonces que x va a tomar los siguientes valores: 1, ¿verdad? 1 a la izquierda, que sería 0, y 1 a la derecha, que sería 2. Bueno, entonces evaluamos, ¿verdad? Si x vale 0, f de 0 sería valor absoluto de 0 menos 1, y entonces esto nos quedaría pues valor absoluto de menos 1. De acuerdo a la definición, esto es menos el valor del argumento, entonces menos 1, y menos por menos da más, así que si x vale 0, y vale 1. Bueno, aquí no colocamos el valor de y, la letra y. Bueno, si x vale 1, y vale 0, pero bueno, hagámoslo, ¿no? F de 1 sería valor absoluto de 1 menos 1, y esto sería valor absoluto de 0, y si el argumento es igual a 0, pues el valor absoluto es 0, eso lo dice también la definición. Y si x es igual a 2, entonces f de 2 sería valor absoluto de 2 menos 1, esto es 2 menos 1, 1, entonces nos quedaría valor absoluto de 1, que es 1. Y entonces con esos puntos graficamos, con esos tres pares ordenados graficamos. Ya teníamos este, ¿no? Entonces nos faltaría graficar 0,1 y 2,1. Bueno, lo graficamos nosotros acá y después vamos a al programa que tenemos en el que hemos estado graficando, ¿no? Entonces supóngase que aquí está 0, 1, 2, 3, ya no ocupamos valores, ¿verdad? 0,1 es este punto de acá, 1,0 este y 2,1 este, ¿verdad? 2 para x, 1 para y. Entonces la gráfica, como es una B, debe ser algo así, ¿no? Y ya está, esa sería la gráfica de la función. Decimos dominio de los reales y rango de 0 a más infinito. Bueno, entonces la terminamos acá, ¿no? Dijimos que este es el punto 1,0, nos falta entonces el punto 0,1,
y el punto 2,1. Con esos 3 puntos se grafica. No es que solo esos 3 puntos representan la gráfica de la función, ¿verdad? Pero con 3 puntos podemos hacer la representación de todos ellos en la recta en el plano cartesiano. Entonces esta sería la gráfica, ¿no? Lo podemos dejar por acá, ¿no? Para que sigamos la secuencia. Y decimos que el dominio de la función los reales, y el rango de la función, en este caso de 0, que es el menor valor que toma y, a más infinito. De 0 a más infinito. Y eso sería entonces la gráfica número 3. Veamos la número 4, ¿no? Valor absoluto de 2 menos x. Valor absoluto de 2 menos x, la siguiente, ¿no? Vamos a copiarlas todas por acá para tenerlas más a mano, ¿verdad? Valor absoluto de 2 menos x es la que sigue, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esconder eso. Encontramos el punto más bajo de la gráfica de la función. ¿Cómo? Igualando el argumento a 0, ¿no? Buscamos el punto más bajo igualando el argumento a 0. El punto más bajo, el vértice, ¿verdad? Vértice, escribamos. Vértice. Entonces tenemos 2 menos x igual a 0. Si le sumamos x a ambos lados de esta expresión, entonces se cancela este con este. Y nos queda que 2 es igual a x, o lo mismo, x es igual a 2. Así que el vértice está en el punto 2,0. Si ustedes observan, ¿verdad? Y observan las anteriores, el vértice, si la gráfica está sobre el eje x, ¿verdad? Es de la forma A,0. A,0, pero ¿quién es A? ¿Quién es A? Pues ahí aparece, este sería el valor de A, pero sin tomar en cuenta el valor negativo, ¿no? ¿por qué razón es positivo 2? Porque la x es negativa. Entonces esto es lo mismo que x menos 2. Entonces, ¿verdad? Esta expresión 2 menos x es lo mismo que, porque el valor absoluto es lo mismo que x menos 2. Incluso no sé si fue una de las propiedades que se explicó por ahí también. Creo que sí. Valor absoluto de x menos y es lo mismo que valor absoluto de y menos x, decíamos. Entonces, por esa razón el valor de a es como que fuese menos 2, ¿verdad? Porque esta expresión es lo mismo que... Y esta gráfica ya la hicimos, ¿no? Ya la hicimos. Creo. No, ¿verdad? Bueno. Pero la podemos ver. La podemos ver y podemos ver que es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno. Entonces, si hacemos la tabla y le damos valores a x y obtenemos los valores para y, vamos a poder graficar, ¿verdad? Entonces, 3 valores nada más, ¿no? Con 3 valores, con 3 pares que tengamos, se puede graficar la función valor absoluto. X, y, el menor valor que vamos bueno, el punto más bajo es 2,0, entonces este es el vértice, ¿verdad? Y le damos un valor a la izquierda a x diferente del que hemos tenido y un valor a la derecha, ¿verdad? Que sería entonces 3. Y decimos entonces si x es igual a 1, f de 1 sería el valor absoluto de 2 menos 1, que es valor absoluto de 1, que es 1. Entonces tenemos el punto 1,1. Si x vale 0, ya dijimos que si x vale 2, si x vale 0, ¿no? Si x vale 2, y vale 0, perdón, f de 2, ni sé lo que digo ya. Entonces sería valor absoluto de 2 menos 2, valor absoluto de 0, que es 0. Entonces tenemos el par ordenado 2,0. Y si x vale 3, entonces f de 3 sería
valor absoluto de 3, de 2 menos 3. De 2 menos 3. Y esto sería valor absoluto de menos 1. Y de acuerdo a la definición sería valor absoluto de menos 1. Menos por menos da más, entonces nos queda positivo 1. Con eso graficamos. Aquí hacemos un esbozo y luego vamos a la graficadora, ¿verdad? 1 con 1 sería este punto de aquí más o menos, ¿no? 2,0 sería este de acá. Y 3,1 pues este por acá, ¿no? Con esos 3 puntos se traza la gráfica de la función. Quedaría así. Pasa por aquí por 2 para allá, ¿no? Esa sería la gráfica de la función, pero para que la podamos ver mejor, entonces la graficamos en la graficadora. En el programa este que estamos graficando, ¿no? Vamos a borrar todo esto. No me está presentando la opción de borrar todo de un solo, ¿verdad? No sé si fue que... Aquí fíjense que así como nos están presentando esto, podemos hacer la tabla nosotros, ¿no? La tabla, a partir de la función se puede crear una tabla de valores. A partir de la función. Bueno, ¿cómo sería? Vamos a ver si lo podemos hacer. Bueno. Bueno, así que la tabla es precisamente los valores que le vamos dando nosotros aquí, ¿verdad? ¿Qué valores teníamos? 1,1, 2,0 y 3,1. Entonces, bueno, 1,1, 1,1. Yo sé que sí nos puede presentar como una tabla ahí los valores, ¿verdad? Podemos, lo que pasa es que, bueno, así hagámoslo, ¿no? 1,1, 2,0 y 3,1, ¿verdad? 3,1, ahí está. Y si metemos la gráfica, esta es como la tabla, ¿no? Esta es como la tabla, pero si le decimos que lo conviertan o que hagamos la tabla, ¿no? No sé si lo va a hacer o no. Bueno, vamos a revisar mejor esto. Esto es lo que tenemos, ¿verdad? Y si metemos la función y igual a valor absoluto de 2 menos x, ¿no? 2 menos x. Y ahí está la gráfica de la función. Decíamos que pasaba por este punto, ¿verdad? Nosotros no lo incluimos, pero sí ahí lo marca la gráfica de la función. Entonces copiamos un pedacito de la gráfica y la llevamos a la hoja en la que estamos trabajando. Aquí lo dejamos. Decimos dominio de la función los reales y rango de la función de 0 a más infinito. Dominio de la función los reales y el rango de la función de 0, que es el menor valor que toma y, ¿verdad? Aquí y vale 0 a más infinito. Y decíamos que la gráfica esta es la misma que x menos 2, ¿no? Bueno, veámosla. Supóngase que borramos esta y le decimos que grafica y igual a valor absoluto. A ver, y igual a valor absoluto de x menos 2 y tiene que quedar sobre esos puntos. Ahí queda, ¿no? Queda sobre esos mismos puntos igual. Bueno, entonces sí es lo mismo lo que decíamos, ¿verdad? Vamos a seguir con otras gráficas, con las siguientes, ¿verdad? Que nos quedan por ahí, esas dos. Si nos dicen que grafiquemos esa función, buscamos el valor más bajo del vértice, ¿verdad? Y en este caso, como a vale 0,
entonces va a estar en 0,0 o 2x igual a 0, el vértice, ¿verdad? Dividimos entre 2 ambos lados. 2 entre 2 es 1 por xx, se cancela 2 con 2, ¿verdad? Y 0 entre 2 es 0, así que el vértice está en 0,0. Y haciendo lo mismo, ¿verdad? Hacemos la tabla, le damos 3 valores a x, uno a la izquierda, otro a la derecha del vértice, ¿verdad? Del valor que toma x en el vértice. Entonces se hace fácil graficarlo, ¿no? Bueno, x y y 3 pares ordenados. Bueno, entonces x, y. Decíamos que si x vale 0, y vale 0, ¿no? El vértice. Si x vale 0, y vale 0. Bueno, démosle los valores, ¿verdad? Si x vale entonces menos 1 y 1. Si x es igual a menos 1, entonces f de menos 1 va a ser valor absoluto de 2 por menos 1. Valor absoluto de 2 por menos 1 sería valor absoluto de menos 2, ¿verdad? 2 por menos 1 menos 2. Y valor absoluto de menos 2 sería menos, de acuerdo a la definición, el valor del argumento que es menos 2. Menos por menos da más, nos queda positivo 2. Si x vale 0, podemos ver que f de 0 es 0, ¿no? Valor absoluto de 2 por 0 sería valor absoluto de 0, ¿no? 2 por 0, 0. Y valor absoluto de 0 es 0. Ya tenemos el punto este. Si x vale 1, f de 1 sería pues valor absoluto de 2 por 1. 2 por 1, 2, entonces nos queda valor absoluto de 2, que es 2. Con esos 3 pares ordenados graficamos. ¿Cómo quedaría? Así un esbozo rápido de la gráfica de la función y después la graficamos en el programa. 0,0, este punto de acá, 1 con 2, este punto de acá, ¿no? Y menos 1 con 2, este punto de acá. Entonces la gráfica de la función sería algo así. Algo así. Pero lo graficamos en el programa que tenemos, en el que hemos estado trabajando, ¿no? Le damos esos 3 valores, menos 1,2, 0,0 y 1,2. Menos 1,2, a ver, menos 1,2. Menos 1,2. 0,0. 0,0 y 1,2. 1,2. Ahí está. Y decimos que grafique, ¿verdad? Y igual valor absoluto de 2x. Ahí está la gráfica de la función. Ahí la podemos ver un poquito más ampliada. Bueno, entonces llevamos un pedacito nada más de la gráfica, ¿verdad? Vemos que la gráfica es infinita, ¿no? Aquí se puede ver, esta gráfica es infinita, ¿no? Infinita. Para todos los valores de x hay un valor para y, pero nosotros solo representamos un pedacito porque no podemos representarla todo en nuestro cuaderno, ¿verdad? En una hoja de nuestro cuaderno no se puede. Entonces solo representamos un pedacito. Aquí está la gráfica y decimos que el dominio de la función son los reales. El dominio de la función, los reales, y el rango de la función de nuevo es de 0 más infinito, de 0 a más infinito. Bueno,
Aquí no se olviden que este es el eje X, ¿verdad? Que este es el eje Y, que van con flechas, ¿verdad? En los ejes y también en la gráfica, porque esta gráfica es infinita, ya lo vimos, ¿verdad? Pero bueno, nosotros solo lo copiamos así como nos lo presenta el programa. Por esa razón lo dejamos como lo hemos estado dejando, pero eso lleva, esa es una gráfica infinita, ¿verdad? La última gráfica que nos piden es valor absoluto de 2x menos 5. Entonces el vértice va a estar en 2x menos 5 igual 0, ¿no? Y despejamos para x. 2x menos 5, si le sumamos 5 a ambos lados, se cancela menos 5 con 5, nos queda que 2x es igual a 5. Dividimos entre 2 ambos lados, entonces 2 entre 2 es 1 por x, se cancela 2 entre 2, x es igual a 5 medios. El vértice va a estar entonces en 5 medios, 0, el punto más bajo de la gráfica de la función, ¿verdad? 5 medios, 0. Y bueno, entonces le podemos dar valores, podemos hacer la tablita de la que hemos estado hablando, ¿verdad? Hacemos la tabla. Damos 3 valores, dijimos, ¿no? Para x, y obtenemos 3 para y. Pues entonces en el punto más bajo x vale 5 medios, dijimos, ¿no? Y 5 medios es como 2.5 aproximadamente. Es 2.5, no como 2.5. 2.5, ¿verdad? En forma decimal. Entonces un número a la izquierda de 2.5 podría ser 2 y a la derecha 3. Bueno, y con eso evaluamos la función, ¿no? Si x vale 2, si x es 2, ¿no? Entonces f de 2 nos va a quedar valor absoluto de 2 por 2 menos 5. 2 por 2 es 4, entonces nos queda valor absoluto de 4 menos 5. Valor absoluto de 4 menos 5 sería valor absoluto de menos 1, y esto, de acuerdo a la definición, sería menos el valor del argumento, menos 1, ¿no? Entonces menos por menos da más, positivo 1, así que si x vale 2, y vale 1, ¿verdad? Si x vale 5 medios, vimos que y vale 0, pero bueno, hagámoslo, ¿no? Si x es igual a 5 medios, entonces f de 5 medios sería valor absoluto de 2 por 5 medios, de 2 por 5 medios menos 5. Este 2 con este 2 se cancela, ¿no? 2 entre 2 es 1 por 5, 5, entonces nos queda 5 menos 5. Eso sería valor absoluto de 0, que es 0. Y si x vale 3, si x es 3, entonces nos queda que f de 3 sería, pues, valor absoluto de 2 por 3 menos 5. Pero 2 por 3 es 6, entonces nos queda valor absoluto de 6 menos 5, valor absoluto de 1, que es 1. Entonces con esos 3 pares ordenados graficamos. Así un esbozo de la gráfica de la función. Supóngase, ¿verdad? Aquí 0, 1, 2 y 3. Bueno, en 2.5 está el vértice, ¿verdad? En 2.5,0. Si aquí vale 2, y vale 1, dijimos. Por acá, ¿verdad? Y si aquí vale 3, y vale 1 también. Entonces la gráfica de la función sería algo así. Va a tocar ahí un punto sobre el eje Y, ¿no? Pero esta sería la forma de la gráfica de la función. Entonces la hacemos en el programa que hemos estado utilizando. A ver, 2,1, borramos, los pares ordenados. 2,1 dijimos, 2,1, otro
otro par ordenado es 3,1, bueno, 5 medios. 5 medios lo podemos expresar. A ver, algo estoy haciendo mal ahí. 5 medios sería 5 sobre 2. 5 sobre 2, que es lo mismo que 2.5, 0, ¿no? 0. Entonces, en la gráfica quedaría ahí, ¿verdad? Vamos a hacerla un poco más cercana a la vista, ¿verdad? Entonces sería algo así. Y 3,1 el otro par ordenado, ¿verdad? 3,1. Ahí está. Y la gráfica y igual valor absoluto de 2x menos 5. Ahí está la gráfica de la función. Coincide sobre los puntos que hemos estado trabajando. Decíamos que iba a tocar el eje, ¿verdad? ¿Dónde lo toca? En el punto 0,5. El eje Y lo toca ahí. Si la acercamos un poco más, sería algo así, ¿verdad? Y bueno, entonces tomamos una parte de la gráfica. Vamos a tomarlo a partir del intercepto en Y, ¿verdad? Y decimos que esta sería entonces la gráfica de la función. El dominio, los reales, el dominio de la función, los reales, y el rango de la función, de nuevo en este caso va a ser de 0 incluido a más infinito. Bueno, esas fueron todas las gráficas que nos pedían, pero aquí nos presentaron en este ejercicio 9.1 nos presentan dos gráficas y algo sobre ellas nos preguntan. Veamos qué nos dicen. Considere la gráfica de la derecha. ¿Qué diferencia a las gráficas f de x igual menos x, valor absoluto de menos x, y f de x igual a menos valor absoluto de x? Bueno, esta es la gráfica de valor absoluto de, perdón, esta es la gráfica de f de x igual a menos valor absoluto de x. La de f de menos x es la primera que nosotros graficamos, ¿no? Esta es f de x igual a valor absoluto de menos x. Entonces, si las colocamos a la par, podemos a lo mejor de repente ver las diferencias, ¿no? Esta es f de x igual menos f de x igual a valor absoluto de menos x, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, una abre hacia arriba y la otra abre hacia abajo en la misma proporción. Este es el punto menos 1,1, 0,0, 1, menos 1, menos 1, menos 1 dije acá, no sé si dije otra cosa, pero este menos 1, menos 1, que sería exactamente, si la invertimos esta gráfica o esta, ¿no? Serían exactamente iguales. Si la invertimos, quedarían exactamente iguales, pero entonces la diferencia es que una va hacia arriba y otro va hacia abajo. ¿Y qué provoca eso? Pues este signo que está fuera del valor absoluto. Este signo que está fuera del valor absoluto es lo que lo provoca. Entonces, respuesta: una está por encima del eje X, del eje X, que sería esta, ¿no? F de X igual a valor absoluto de menos X, y la otra por debajo, ¿verdad? Por debajo del eje X, y en diferentes sentidos, ¿no? Una abre hacia arriba, otra abre hacia abajo, que sería en este caso f de x igual a menos valor absoluto de x.
la otra por debajo del eje X en diferentes sentidos. ¿Qué es lo que determina eso, verdad? Lo que es determinado por el signo menos cuando va fuera del valor absoluto, ¿no? Cuando está fuera, cuando está ubicado fuera de el valor absoluto, de la función valor absoluto, ¿verdad? Bueno, de el valor absoluto. Eso es lo que podríamos decir, ¿no? Esa sería nuestra respuesta y lo podríamos ver también, ¿no? En la gráfica. Supóngase que en vez de que fuese pues, la gráfica 2x menos 5 nos pidieran, vamos a colocarla como que fuese una diferente, ¿no? Y igual a negativo, la misma gráfica, ¿no? Valor absoluto de 2x menos 5 y veamos qué es lo que pasa, ¿no? Fíjense que lo único que pasa es que viene en sentido contrario, exactamente de la misma forma, ¿no? Si la pudiéramos doblar acá, ¿no? Sobre esta línea, como que fuera una hoja de papel esto, ¿no? Si la pudiéramos doblar, veríamos que al doblarla por esta línea, la expresión, la figura esta, ¿no? Esta figura coincidiría exactamente sobre esta, o al contrario, esta sobre esta, ¿no? Dependiendo de cómo lo doblemos. Y eso va a pasar con todas las funciones valor absoluto. Pasa con, supóngase, las dos que hemos estado viendo, ¿no? Si las colocamos por acá, y igual valor absoluto de menos x, y igual a valor absoluto de menos x, y la otra y igual valor absoluto menos valor absoluto, sería así, ¿verdad? Menos valor absoluto de x. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa con las gráficas de las funciones? Bueno, que una va a abrir hacia arriba y la otra abre hacia abajo, pero son exactamente iguales, ¿no? Son exactamente iguales. Esta que está en azul, pues valor absoluto menos x, esta, ¿no? Y la que está en rojo, pues valor absoluto de menos valor absoluto de x, esta. ¿Qué es lo que hace que una vaya para arriba y otra vaya para abajo? Pues este signo, ¿no? Cuando es positivo, el signo que está fuera del valor absoluto, pues el resultado que se obtiene es positivo. Entonces, por esa razón, la gráfica va a quedar sobre el eje de las x. Pero cuando hay un signo menos fuera de la gráfica valor absoluto, de la función valor absoluto, eso va a ser negativo el resultado. Entonces, por lo tanto, siempre se va a obtener un valor para y que es negativo. Por lo tanto, entonces la gráfica de la función va a ser una vez, pero invertida, ¿no? Eso es lo que podemos decir. Eso. Bueno. Hay otro problema que nos presentan y nos dicen que expliquemos por qué la función f de x igual a valor absoluto de x más x en el intervalo de menos infinito a 0 es 0. Bueno, lo que pasa es que cuando tomamos valores negativos acá, ¿verdad? Valores negativos, y tomemos el valor absoluto de esa expresión, el resultado va a ser positivo.
Pero como le estamos sumando x y x es negativo y a x no se le toma el valor absoluto, entonces nos va a quedar pues la suma de un número con su opuesto. Por esa razón es que siempre va a dar 0 desde menos infinito hasta más infinito. Supóngase que si le damos valores, ¿no? Supóngase que podemos darle valores ahí, ¿verdad? Supóngase si a x le damos el valor de menos 5, ¿no? Entonces f de menos 5 va a ser valor absoluto de menos 5 más negativo 5, que es el valor que le estamos dando a x, ¿no? Pero aquí valor absoluto de menos 5 sería menos 5. Es una expresión menor que 0 y más por menos da menos. Entonces nos quedaría menos 5, menos por menos da más. Entonces nos quedaría 5 menos 5. Y eso va a suceder para todos los números reales en el intervalo de menos infinito a 0. Nos va a quedar la suma de un número con su opuesto, de un número real con su opuesto. Si x vale 10, negativo, f de menos 10 sería valor absoluto de menos 10 más menos 10. Valor absoluto de menos 10 es 10 positivo, pero más por menos es menos, entonces nos va a quedar 10 menos 10. Y siempre va a suceder eso, que el valor que nos de acá va a ser positivo y el valor de x, como se lo estamos dando negativo, va a ser siempre una resta del un número, ¿verdad?, consigo mismo, al restarle un número el opuesto, ¿verdad? Eso va a ser. Por esa razón siempre va a dar 0, ¿no? Entonces, respuesta, porque al darle valores a x, valores negativos a x, se va a convertir la operación, al evaluarla, se convertirá la evaluación de la función, en una suma de un número real con su opuesto. Con su opuesto. Y eso siempre da 0, ¿verdad? X más menos x, 0. Es incluso una propiedad, ¿no? Al sumar todo número real con su, o bueno, dependiendo, hablando de los enteros, ¿no? X más menos x, supóngase que son enteros, eso siempre va a dar 0. Al sumar un número con su opuesto, existencia del inverso aditivo se llama la propiedad, ¿no? Al sumar un número con su opuesto nos da el neutro de la operación en ese conjunto. Y entonces eso es lo que está sucediendo en el intervalo desde menos infinito a 0. Al evaluar la función se va a convertir en esa operación, ¿no? La suma de un número con su opuesto, la suma de un número real con su opuesto. Entonces nos va a dar 0 siempre. Esa es la razón. Ojalá que hayamos entendido. Y bueno, este fue el ejercicio 9.1. A ver si puedo encontrarlo. Bueno.